Muy bien, hemos estado estudiando o viendo Santiago en el capítulo número 4. Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4. Usted sabe perfectamente bien lo que habla ahí. Las guerras, de dónde vienen, los pleitos, de dónde vienen, las situaciones difíciles que se dan en nuestras vidas en contra de los demás, las malas relaciones interpersonales que nosotros tenemos con nuestro prójimo, de dónde proceden, de dónde provienen, de dónde vienen, quién se las inventó, quién nos las puso en nuestro corazón, en nuestra mente. Esto viene de los malos deseos que hay en nuestros corazones, en nuestras mentes y corazones, ahí dice en el versículo 1, no es de vuestras pasiones las cuales combaten contra o en vuestros miembros, de vuestras pasiones, de los deseos pecaminosos que nosotros tenemos, provienen ese tipo de situaciones, de los celos, del fruto de la carne. De ahí es donde provienen todos esos problemas. Sigue hablando de que nosotros tenemos mucha codicia, que tenemos envidia, que matamos aún por envidia, que no nos importa destruir a nadie por envidia, por deseos de conseguir lo que los otros tienen, y de todas maneras no alcanzamos nada, aunque nos esforzamos al máximo, pero no lo alcanzamos porque las cosas las buscamos en el lugar equivocado, y porque las cosas queremos arrebatárselas a los demás, y porque las cosas se las pedimos a los que no conviene pedirles nada. Usted, si va a querer algo y necesita algo, usted tiene que acudir a Dios a solicitarle su favor y su misericordia. Es lo que dice ahí. Ustedes piden y piden mal, porque lo piden para vuestros deleites, para vuestras pasiones, para vuestro disfrutar o vuestro disfrute nada más, y no para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Lo que Dios te da es para que lo pongas al servicio de Dios. Lo que Dios te ha otorgado es para que lo dediques plenamente al servicio en la obra del Señor. Tanto te costó alcanzar aquello que ahora disfrutas. Eso es para que lo pongas al servicio de la obra de Dios. Eso es para que le digas al Señor: Señor, tú me lo diste, pues yo te lo dedico. Cuando usted tiene un hijo, cuando el Señor le concede una familia, usted viene reconociendo que Dios se lo dio y que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre, como dice la Biblia. Usted viene y lo dedica al Señor, lo presenta al Señor y dice: tú me lo diste, Señor, yo te lo dedico, me comprometo. Eso quiere decir la presentación de un niño al Señor. Me comprometo delante de ti y todos los testigos presentes para ser padre ejemplar, una madre ejemplar, para darle el buen ejemplo a mis hijos, a mi hijo en este caso, a mi hija, para que pueda ser guiado por el camino correcto y conforme a sus habilidades que tú mismo le pongas, Señor, así pueda desarrollarse, y de acuerdo a los talentos que tú mismo le des, así pueda desarrollarlos, y de esa manera esta persona, conforme tenga la edad suficiente, habiendo seguido un buen ejemplo o habiendo tenido un buen ejemplo y seguido el buen consejo de la palabra de Dios, pueda voluntariamente aceptar a Cristo como su Salvador personal, para no pervertirse, para no perderse. Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas al revés. Tenemos las cosas que Dios nos da y no las dedicamos al Señor, después las invertimos en lo que nosotros creemos que debe ser conveniente invertirlo. Siempre invierta en el reino de Dios. La inversión en el reino de Dios es la inversión mejor que usted puede hacer. Hoy en día hay un montón de cosas donde se puede invertir. Hoy en día hasta la usura se legalizó, pues mucho se habla de la usura, de los agiotistas y de los prestamistas y toda la cosa, pero la usura se legaliza, pues parece que viene legalizada desde hace muchísimo tiempo, y parece que las cosas ahora en día no tienen pues nada que ver con que alguien le va a poner una multa o le va a poner algún tipo de cuestión, va a ser algún tipo de problema porque están prestando con intereses o cosas por el estilo. Hoy en día hasta anuncios cantados hay de los Montepillos y de las casas de empeño y toda la cosa, pues. Y ahí llega la gente a empeñar sus volados, y ahí llega la gente a dejar sus joyitas. ¿Para qué? Para que le den algo, porque no tiene, ¿no? Pedimos y pedimos mal, y buscamos donde no debemos buscar. Si usted necesita de Dios, si usted quiere recibir la bendición de Dios, en medio de que parece que Dios a veces no contesta, en medio de que parece que a veces Dios no le oye, en medio de que a veces parece un silencio sepulcral de Dios y que no hay respuesta para su vida, de todas maneras Dios a su debido tiempo va a suplir lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús para el pueblo santo de Dios. Pero Dios bendice no a cualquier persona, Dios bendice a los solícitos.
¿Y quiénes son los solícitos? Los solícitos son los entregados, los solícitos son los dispuestos, los solícitos son los diligentes, los solícitos son los que emprenden las cosas, los solícitos son los que se disponen a hacer la voluntad de Dios y que cuando Dios les da la oportunidad están prestos para realizar lo que Dios les encomienda. Dios bendice a los solícitos. Usted estará solícito, no es solicito, es solícito. Dios bendice a los que quieren, pues Dios bendice a los que están dispuestos. La Biblia dice, cuando Isaías hablaba al pueblo, cuando el profeta Isaías habló al pueblo de Israel, en Isaías capítulo 1 versículo 19 les dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es de querer, es de desearlo, es de oír lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermano, cuando usted oye lo que le van a dar por hacer alguna cosa, usted se motiva, ¿no? Cuando usted oye lo que le van a dar en el trabajo, lo que le van a pagar por realizar una X labor, usted se motiva, usted se dispone, se entrega y se entusiasma. ¿Por qué? Porque le van a pagar bien a lo mejor. Cuando le dicen lo que va a recibir usted por estar en algún lugar dando de su servicio, poniendo sus conocimientos al servicio de alguna X situación, X causa, usted se entusiasma porque sabe que aquello por algo Dios se lo permitió tener y por algo Dios le está permitiendo que vaya a ponerlo a la disposición de algunas personas para beneficio de los demás y para la gloria de Dios. Pues entonces usted se entusiasma y a lo mejor usted va a recibir muchas bendiciones y muchos beneficios y a lo mejor nada material, pero la bendición de Dios va a fluir sobre usted definitivamente y usted se entusiasma. Pues de la misma forma deberíamos entusiasmarnos nosotros mucho cuando sabemos que cuando invertimos en el reino de Dios, cuando estamos poniendo toda nuestra vida al servicio del Señor y cuando ponemos todo lo que somos y tenemos en la obra, en las manos de Dios, Dios se encargará de multiplicarlas y Dios se encargará de beneficiarte al máximo. Siempre la inversión en el reino de Dios será fantástica, será maravillosa, y lo que usted y yo vamos a recibir es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Conforme usted siembra en el reino de Dios, las ventanas de los cielos se abrirán de par en par para que la bendición de Dios fluya sobre nuestra vida. Cuando nosotros vemos estas cuestiones y las vemos de esa manera, nos damos cuenta que muchas veces no le hemos pedido a Dios como debemos pedirle. La Biblia dice, el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, nos habla. El mismo Señor le dice a sus discípulos: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pero cuando venga el Consolador, cuando yo no esté aquí en medio de ustedes y yo esté a la diestra del Padre, entonces ustedes orarán y pedirán en mi nombre, y todo lo que pidan en mi nombre al Padre, el Padre se los dará. Entonces, ¿por qué los discípulos no podían pedir? ¿Por qué nosotros muchas veces, teniendo la facultad de hacerlo, no podemos hacerlo o no estamos dispuestos a hacerlo? Si el Señor está a la diestra del Padre y el Padre Celestial nos oye y nos mira, entonces podemos pedir en el nombre de Cristo Jesús y recordándonos el Espíritu Santo que habita en nosotros todas las cosas a las cuales nosotros tenemos derecho como hijos de Dios. Usted tiene derecho a las promesas de la Biblia. Usted como hijo de Dios tiene derecho a la bendición de Jehová, que la bendición de Jehová enriquece nuestras vidas. No necesitamos otro tipo de cuestiones. Aquí el escritor de esta carta, Santiago, le llama a las personas que viven una vida de codicia, una vida de envidia. No está hablando de una relación marital, extramatrimonial. No está hablando de eso cuando dice: oh almas adúlteras, a manera de interjección y a manera entre signos de admiración. No está hablando de una relación extramatrimonial, sino que está hablando de las almas que viven en codicia, en envidia, con fruto de la carne. Dios nos manda a huir de un montón de cosas. Huir no es cobardía. Entonces, pues, cuando usted no puede luchar contra una X situación, no es que usted va a tener que decir: ah, no, hombre, yo no me enfrento a esta situación. A su debido momento se va a tener que enfrentar, y a su debido momento Dios le va a dar la capacidad, porque no es en su fuerza, es por el poder del Espíritu Santo que usted puede vencer, y Dios le va a dar la capacidad para poder vencer. Sin embargo, si usted no puede, no es pecado, no es cobardía decir o huir de la situación. Dios nos manda a huir de la idolatría en la Biblia. Dios nos manda a huir de la fornicación. Dios nos manda a huir de las pasiones juveniles. Y si nos manda Dios a huir de todas esas cosas, ¿qué quiere decir? Que hay momentos que los siervos de Dios y las siervas de Dios tienen ese tipo de problemas, se enfrentan a ese tipo de situaciones difíciles, y no es tan sencillo vencer las situaciones duras que estamos teniendo, con las que estamos teniendo que batallar. Por tanto, pues hay que huir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos hagan burla. ¿Para qué? Para decir: ya no puedo, yo ya no peleo, me retiro de la obra, me voy de la iglesia, ya no sigo en la obra del Señor. No, va a huir, pero no para irse a esconder a la cueva. Va a huir para meterse a la cámara secreta
secreta de la oración. Si va a huir, va a ir para meterse en la presencia de Dios, en la cobertura del Dios Todopoderoso, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice la palabra de Dios. Y vamos a fortalecernos en el Señor y vamos a salir fortalecidos y vamos a salir mejor preparados. ¿Para qué? Para poder enfrentarnos a cualquier otro tipo de situación. La unción que Dios derrame sobre su vida será una unción adecuada para las circunstancias difíciles a las cuales usted se tiene que enfrentar. ¿Por qué digo la unción? Porque la unción, dice la Biblia, que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. La unción vendrá sobre usted para poderlo ayudar, para poderle beneficiar. O almas adúlteras, le dice a los que viven en pecado, a los que viven en codicia, a los que viven en envidia, a los que viven bajo el fruto de la carne, los que tienen amistad con las cosas de este mundo. Le dije la vez pasada que este mundo no es exactamente las personas que viven a su lado o el planeta Tierra, sino que este mundo, cuando se refiere la amistad con el mundo, esa enemistad contra Dios, se refiere a las filosofías, a las ideologías, a las cosas que este mundo construye, a las ideas negativas que este mundo tiene, a la cultura que este mundo predica. Y sobre esas cosas que el mundo está predicando debemos nosotros. El mundo predica solo tonteras y basuras el día de hoy, hermano amado. Léalo en los periódicos, óigalo en los noticieros. Mucha gente son gentes pensantes y tienen buenos comentarios y buenos argumentos, y uno se queda hasta pasmado oyéndoles tanta sabiduría que pueden tener, pero es una sabiduría en última instancia terrenal, animal y diabólica. No sirve de nada al fin de cuentas, pues. Pero lo que Dios te da es una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que en lugar de afligirte cuando oyes esos comentarios sabios, te va a producir paz, porque la sabiduría que viene de lo alto, dice la Biblia aquí mismo en la carta de Santiago, es primeramente pura, después pacífica. Oye los comentarios usted, grandes, pero portentos, ¿verdad? En sabiduría, y le dicen de todo, y uno se aflige y dice, sí, hombre, está fregado, sí, hombre, cómo no, sí, si este es máster, hombre, y es doctor, y tiene un PhD, y tiene un ZH9, y no sé cuánto, pues, y tiene una 45 también, y bueno, tiene de todo. Pero sí, es problema, qué bárbaro, cómo no, las situaciones, uy. Pero la sabiduría que viene de lo alto no te produce miseria, no te produce intranquilidad, no te produce desasosiego ni desesperanza, te da paz a tu corazón. Entonces por eso es que Santiago dice, señores, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y sigue diciendo, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y le decía, hay versiones que hablan de esta palabra espíritu, no con mayúscula como está acá en esta versión que yo tengo y en la que puede tener usted, sino que hay otras versiones que hablan de la palabra espíritu con minúscula. Entonces el espíritu humano que hay en nosotros contiende continuamente o contiende constantemente con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ese es espíritu, el soplo de Dios. Cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén y lo hizo del polvo de la tierra, lo puso allí, estaba inerte, no se movía, pero cuando Dios sopló sobre las narices de Adán, un soplo así, el ruach o el ruach de Dios vino sobre la vida de este hombre y se convirtió, dice la Biblia, en alma viviente. Todas sus condiciones comenzaron a funcionar por el soplo de vida que le nutrió, que le capacitó para movilizarse, no para ser un robot o una marioneta, sino para tener libre voluntad para actuar. Pero claro, dependiendo del Dios Todopoderoso le iba a ir bien. Si no quería depender de Dios le iba a ir mal, como realmente le fue. Y por ese Adán entró el pecado a toda la humanidad. Usted sabe la historia bíblica perfectamente bien. Pues de esa misma forma, ese espíritu que habita en nosotros, ese espíritu contiende, muchas veces interactúa, se lleva muy bien con el Espíritu Santo, pero a veces contiende, y la carne misma, lo que hay internamente en nosotros, batalla contra las cosas espirituales y no nos deja crecer espiritualmente. Y al batallar entonces, ese Espíritu Santo que quiere gobernar nuestra vida y nos anhela para Dios, batalla contra aquel espíritu que viene a causar idolatría, codicia, envidia y tanta cosa más en nuestros corazones. La carne con el espíritu tienen una lucha continua, dice Gálatas, la carta de los Gálatas. Y para vencer todas las cosas de la carne es necesario que, Pablo lo recomienda, andad en el espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5:16, usted lo puede ver ahí.
Entonces es necesario que nos demos cuenta que Dios nos quiere para Él, no pedacitos, hermano. Pasó el tiempo en que vamos a decir, no, yo voy a estar con el Señor, pero a mí me gusta también aquí las cosas de este mundo. Es tiempo de consagrarnos a Dios plenamente. Ya no es tiempo de vivir para el mundo más. El mundo nos va a devorar si nosotros no tenemos control de las cosas que estamos haciendo. Debemos saber cómo manejar las situaciones, y en Cristo Jesús es la única manera de que podemos vencer. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios en medio del pecado hace sobreabundar la gracia. Cuando abunda el pecado, la Biblia dice que sobreabunda la gracia. Entonces, en medio de todo estas situaciones que se pueden presentar, Dios da todavía mayor gracia. La gracia es favor, todavía mayor favor. La gracia es don inmerecido. En medio de todo eso, en medio de todo el pecado, en medio de la amistad con el mundo, en medio de que somos chuecos, en medio de que queremos vivir una vida desagradable delante de Dios, Dios da mayor gracia. Aleluya, por la gracia y misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Pablo nos invita a nosotros a ejercitarnos en la piedad, en las cosas sagradas, en las cosas espirituales. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha. Debe servir mucho, claro que sí, pero él dice así, en ese sentido, pensando, comparando qué es lo que te beneficia el ejercicio físico y qué va a beneficiarte el ejercicio espiritual en tu vida. El ejercicio físico en última instancia se acaba, pues el ejercicio físico en última instancia ya no te da más, pero el ejercicio espiritual va creciendo más y más hasta que ejercicio espiritual que continuamente desarrolla, te va a abrir la ventana de los cielos y te va a llevar a la patria celestial. Entonces vamos a tener que forzarnos, pues Dios da aún mayor gracia. Por eso es que Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los soberbios los resiste, les pone freno, les pone tope, les pone paro, pero a los humildes los impulsa para que sigan adelante. Ahora, cuando esto se da, por eso quise repetirlo todo así rapidito. ¿Por qué? Porque cuando esto se da, Santiago comienza a decir una serie de consejos con los cuales nosotros podemos vencer toda fuerza de maldad. Este hombre, Santiago, comienza a decir, señores, ya que ustedes saben de dónde vienen las guerras, ya que ustedes se dan cuenta que vienen de vuestras pasiones, de las cosas pecaminosas que hay en nuestra vida, de los deseos inmorales que hay en nuestra vida, ya que ustedes se dan cuenta que hay codicia, que hay envidia, ya que ustedes se dan cuenta que muchas veces queremos tener amistad con el mundo y eso es ser enemigos de Dios, ya que ustedes se dan cuenta que el espíritu humanamente que habita en nosotros pelea contra el espíritu de Dios con el propósito de ver quién es el que va a gobernar la vida del ser humano, y ya que ustedes saben todas estas cosas y que Dios en medio de todo da mayor gracia porque Él quiere bendecir a los humildes y también resistir a los soberbios, entonces yo les quiero dar varios consejos para que puedan vencer toda fuerza de maldad. Número 1, someteos pues a Dios, dice la Biblia. Santiago 4 versículo 7, someteos pues a Dios. Como quien dice, después de todo eso, lo único que les queda es someterse a Dios. Pues, ese conectivo que está ahí, podría ser hasta quitado. Someteos a Dios nada más. Puesto que ustedes saben ya todo lo de arriba, someteos a Dios. Puesto que ustedes están conscientes de lo que contra qué tienen que batallar, sométanse a Dios, en otras palabras. Eso es lo que quiere decir, sométanse a Dios. ¿Y qué es someterse a Dios? Sujetarse a Dios. ¿Y qué es sujetarse a Dios? Estar respetando la santidad de Dios. Mire, hermano, muchas veces nosotros pecamos contra la santidad de Dios. Y pecamos muchas veces contra la justicia de Dios también. Y a veces nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué es más problemático? ¿Qué es más complicado? Y fíjese que una de las situaciones que se dan en nosotros es que hay pecados que nosotros los hacemos de manera involuntaria, porque todavía estamos en el mundo, pues no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y el que es de Dios no practica el pecado, pero a veces nos desviamos y a veces pecamos, a veces fallamos. Nos enfadamos sin sentido, decimos palabras que no tienen que decirse, expresamos cosas que no deberíamos expresar, le damos la espalda a Dios, qué sé yo cuántas cosas más podemos hacer. Se nos va la albarda de lado, ¿verdad? Y pues nos agarraron fuera de base y ni modo, pues nos ponchó el diablo. Y ni modo, tuvimos problemas. Pero en medio de todas esas cosas, normalmente no practicamos el pecado. Es algo involuntario. Pero hay otras cosas que nuestros pecados no son involuntarios. Y yo creo que ni siquiera voluntarios muchas veces así, sino más bien conductuales.
están en nuestra forma de conducirnos, están en nuestra manera de conducta, en nuestra conducta. Así lo vamos a manifestar. Porque si nosotros sembramos una idea, vamos a cosechar un pensamiento. Si sembramos un pensamiento, vamos a cosechar un hábito. Si sembramos un hábito, vamos a cosechar un carácter, una personalidad. Y si sembramos un carácter o personalidad, vamos a cosechar un destino. Y depende cuál sea el pensamiento que usted sembró inicialmente, así será el destino final que le espera. Y normalmente cuando sembramos estas cosas y cuando actuamos de esa manera, conductualmente fallamos y pecamos contra la justicia de Jehová de los ejércitos. Dios es justo y hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos problemas porque es conductual el asunto. Es algo llano que surgió porque se nos fue la mirada de lado cuando vimos a una persona muy simpática, pues. ¿Cuántos? Hombres o mujeres, pues. Imagínense cómo no se van a entusiasmar al ver unos abdominales muy bien marcados, las muchachas, pues, ¿verdad? Uno porque ya tiene musculatura en reposo, por eso ya no. Se le bajaron. Bueno, hoy todo ha subido, pero a nosotros nos bajó la barriga, pues. La inflación. Terrible. Pues ¿cómo no se va a sentir contento, los ojos alegres al mirar algo ahí que dice usted, no, hombre? Y no pensemos en el sexo opuesto, pensemos en cosas materiales, pues. Va a vitrinear usted y mira cosas ahí y dice, qué barbaridad, ¿verdad? Y aquel corrupto de la colonia tiene un carro como este y mira cuánto vale, pues. Está lavando pisto este maestro. Es que lo que sucede es que el dinero está en manos equivocadas. Pisto hay en el mundo, pues. No es cuestión que no haya, dinero hay, pero está en manos equivocadas. No hay ni para darle ayuda a los damnificados por el temporal. No hay ni para eso. Pero pisto hay en las manos equivocadas, pues. Dinero hay en las manos de un montón de gente que no lo invierten para nada bueno, seguramente, sino para corromperse más, para destruir más su vida y su familia misma. Dinero hay en las Islas Caimán, al por mayor, pero está en manos equivocadas. Es dinero de narcotráfico, es dinero de un montón, dinero mal habido y tantas cosas, pues. Pero hay pisto. Pero en la iglesia, ¿qué hay? Como dijeron aquella en la convención de monedas que hubo y de billetes que hubo, los billetes se jactaban, los billetes de a 100, de andar circulando en los grandes transatlánticos, pues, en los casinos que hay, en los barcos gigantescos. Un barco que han construido ahí que mide como 1,5 cuadras, como 15 pisos, no sé cuántos que tiene. Tiene hasta centros comerciales adentro, enorme, gigantesco. Ahí lo pasan ahí a cada rato. Dinero hay, pues. Ahora la gente va a esos volados. Dinero hay suficiente, pero en las manos equivocadas. Entonces el billete de 100 se jactaba de eso. El de 50 decía que estaba, pues, circulando, ¿verdad? También en manos de los grandes millonarios y de los grandes magnates y de los almacenes más caros. Pero como aquí no aceptan ni de 100 ni de a 50, entonces acá en el país de 20 circula. Y mire, el billete que más circula es el de 20 realmente, pues. Y en los bancos el billete de a 20 circula al por mayor con seguridad. ¿No? Que aquí hay gente que trabaja en bancos que nos puede decir. Pero salió una monedita por ahí diciendo, ¿y vos dónde te movilizás? Yo me movilizo en las iglesias, le dijo, porque ahí la gente da las monedas, ¿da? Muchas veces. Y eso es triste, porque cuando esas cosas las cuenta la gente allá afuera, la iglesia tiene una mala reputación y es mal vista, pues. Que hablamos de un Dios todopoderoso y un Dios que provee todas las cosas, y en medio de todo estamos diciendo, hay crisis y hay situación, y la crisis también nos afecta a nosotros. Y aunque podemos predicar y Dios no se ha devaluado y Dios no está en crisis y Dios siempre será Dios y Dios nunca falla y Dios siempre suple, pero en medio de todo hay problemas y dificultades.
¿Será porque nosotros nos queremos agarrar? ¿O será porque en verdad las situaciones se están dando, pues? ¿O será porque no le hemos creído a Dios, que Dios es bueno y que Dios puede ayudarnos, y sometiéndonos a Dios y sujetándonos a Dios y haciendo su voluntad y respetando a Dios y adorando a Dios y sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos, vamos a ser mejores y vamos entonces a vencer esas cosas negativas que vienen a estorbar nuestra vida? ¿O por qué es que se dan este tipo de situaciones? Es una buena pregunta para que usted se la haga. Y los que han estado estudiando los días lunes, vea cómo se llama este mensaje del versículo 7 en adelante. Véalo ahí. Punto número 1, someteos pues a Dios. Punto número 2, resistid al diablo. ¿Ve? Ya se dio cuenta cómo se llama el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese sermón? ¿Cómo se llama? Ninguno está estudiando el lunes. No vino ninguno de los que estudian el lunes. Se llama sermón textual. ¿Qué? No vino nadie que estudie el lunes. Está simpático esto. Se llama sermón textual hilativo. Del mismo texto, del mismo pasaje bíblico, salen las divisiones para el mensaje. 1, someteos pues a Dios. 2, resistid al diablo. Y tiene punto y coma, ¿no? Aunque en alguna medida el contexto de resistir al diablo es someterse a Dios, pues. No vas a poder resistir al diablo si primero no te sometes a Dios. No vas a tener autoridad para vencer al diablo si primero no te sometes a la autoridad de Dios. El mismo Cristo Jesús se sometió al Padre Celestial. Dice Filipenses capítulo 2 que se sometió al Padre y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Obediente por la obediencia. Por la obediencia Él fue exaltado. Una disciplina tremenda, pues. Y por el sufrimiento que tuvo, en medio del sufrimiento aprendió a ser, bueno, de todas maneras, como hijo tenía que someterse, como Dios mismo, pues. Él es Dios todopoderoso, pero como hijo de Dios tenía que someterse al Padre Celestial. Pero aprendió a ser obediente, si usted lo quiere decir así también. Y en esa obediencia, ¿qué dice la Biblia en Filipenses capítulo 2? Por eso, porque Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aprendió y se sometió, se humilló hasta lo sumo, y por esa humildad y por esa humillación y obediencia, el Padre eterno, Jehová de los ejércitos, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No era Dios antes, ¿cómo no? Pero eso sirvió para que el mundo mirara hacia la cruz y todos pudieran adorar su nombre. Él mismo lo profetizó: si yo fuera levantado del polvo de la tierra, dijo Jesús en una oportunidad, a muchos atraeré a mí mismo. Antes de que Él fuera levantado en la cruz para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se convirtieron bastantes al Señor. Pero después de que Él fue a morir en la cruz del Calvario y a estar pendiendo de una cruz ahí, muriendo por la humanidad, entonces miles y millones alrededor del mundo se han convertido y se siguen convirtiendo para la gloria del Dios Todopoderoso. Y un día se va a cumplir lo que Filipenses capítulo 2 dijo Pablo de manera profética: un día toda rodilla se doblará, un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Cómo? Sométase a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Para qué? Para poder resistir al diablo. Someteos pues a Dios y entonces van a resistir de mejor manera al enemigo. Sométanse a Dios y entonces van a resistir por la palabra, van a echar fuera toda influencia del diablo. Sin embargo, si usted lo quiere desconectar del contexto, pues entonces someteos pues a Dios, resistid al diablo. Es la segunda parte que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer. Someterme a Dios primeramente, eso me dará fortaleza, eso me dará comunión, eso me dará autoridad, eso me dará oportunidad para poder ser como Dios es y poder vencer al enemigo en cualquier campo donde me tenga que presentar y donde el enemigo se me presente. Hermano, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del Hades no las va a encontrar usted paradas ahí en cualquier lugar. Las puertas del Hades, la construcción gramatical de Mateo capítulo 16 dice que las puertas del infierno se le van a levantar cuando usted vaya caminando. Usted va cantando de alegría: caminar de la mano con Cristo, experiencia tan dulces aquí. ¡Pum! Le sale la puerta del infierno. Y entonces, y después, ahorita qué hago, voy a ver qué me dicen allá. Y no tiene que decir eso. Usted tiene que seguir cantando y seguir adelante.
Mas llegar los cielos cantando, todavía más dulce será. ¿Y cómo va a ser más dulce si la puerta infernal está enfrente de mí? Y los diablos me acosan y me atormentan y me hacen burla y me dicen: ¿dónde está tu Dios? A ver si es cierto que podés. Estás enfermo, no servís para nada, sos chueco. ¿Cuál es eso? ¿Y cuál privilegio? Ni 8 cuartos, no servís. Entonces, hermano, párese firme. Entonces apriétese bien el cinturón. Entonces, después de haber estado en comunión con Dios, estar sometiéndose a Dios, usted no puede ser el mismo. Usted, después de haber estado en la cámara de la oración, no puede ser el mismo. Aleluya. Usted no va a salir derrotado de ir a la presencia de Jehová de los ejércitos. Usted va a salir en victoria, porque ahí en la cámara secreta de la oración usted tuvo una batalla. ¿Y a qué huelen los guerreros cuando vienen de batalla? Los guerreros del Señor huelen a victoria en Cristo Jesús. Se le va a presentar la puerta infernal y usted, en medio de sus debilidades, dirá: el débil fuerte soy, porque el poder de Dios se perfecciona aún en nuestras debilidades. Y esa puerta del infierno no será suficiente para detener toda la avalancha de bendición y de unción celestial que reposa sobre su vida, porque, hermano, usted y Dios hacen mayoría en cualquier lugar donde se encuentre. Va a derrotarla en el nombre de Jesús, la va a vencer en el nombre de Jesús, la va a destruir en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. No importa cómo se le levante, no importa pero malabares que le haga, usted lo va a derrotar, porque usted tiene la sabiduría de Cristo, usted tiene la mente de Cristo, y usted conoce, por tanto, las maquinaciones del diablo. Por donde sea que le venga, usted sabe cómo lo va a enfrentar. Por donde sea. Elías se burla, usted sabe cómo va a tener que enfrentarlo. Que le dice que no tiene nada, usted le dirá: no tengo nada, porque de todas maneras con Cristo Jesús lo tengo todo. Y le va a decir: pues pero todo lo tenés, por eso que estás contento. Lo tengo todo porque Cristo Jesús vive en mí, y Él ha provisto todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. De todas maneras, le diga lo que le diga, usted sabe que el diablo no tiene la razón. Y usted sabe, debe saber algo más: el diablo siempre se equivoca. Se la puede picar de muy listo, pero siempre se equivoca. Y a su debido momento la va a regar. Y a su debido momento, cuando la riegue, usted va a saber discernir adecuadamente todas esas cuestiones, y usted saldrá de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y entonces qué dice ahí? Tercera parte, mensaje textual, sermón textual y lativo: y huirá de vosotros. Y sigue allá en el otro versículo, así seguidito, sin quitarle nada. Por eso se llama textual y lativo, va en secuencia. La idea siguiente se infiere. ¿Por qué? Porque la primera idea, pues la segunda idea, perdón, es continuación de la primera, y la tercera continuación de la segunda, etcétera. Y huirá de vosotros. Claro. Y si usted lo resiste, no se va a quedar ahí. Va a ir a buscar quien no lo resista para poderle hacer pedazos. Pero si usted lo resista, va a salir huyendo. Claro. Termino con esto. Dicen los que saben que el asunto estriba en que la forma como nosotros vamos a contestarle al enemigo cuando nos venga a tentar. Dicen que el enemigo viene y nos dice: te veo desanimado. Y uno le dice: bueno, más o menos, las cosas en la iglesia no van muy bien. Al rato le dice: te veo desanimado. Y uno dice: sí, yo creo que sí, pero ya me va a pasar. Yo digo que con una buena cantadita que me eche, allá al rato nos pega un gran grito: te veo desanimado. Y uno dice: sí, estoy desanimado. Y te hizo parche y nos hizo pedazos. Pero de repente vendrá y nos dice: te veo desanimado. Y uno le dice: no estoy desanimado, estoy pensando cómo hacerte pedazos, buscando estrategias para hacerte pedazos con autoridad. Entonces la siguiente vez que le hable le va a decir: te veo desanimado. Se le va a decir: deja de hablar como niñita, aquí párate firme y párate bonito, porque yo estoy parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
La tercera vez que le hable le va a decir: te veo desanimado. Usted le va a decir: diablo, fuera. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. A su nombre. Esa es la manera. Hable como militar. Háblele militarmente. Háblele con voz de mando. Pero sométase a Dios primero. No se puede vencer si primero no nos sometemos al Dios Todopoderoso. Padre, te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Eres fiel, eres bueno, eres maravilloso. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque nos permites compartir de tu palabra en esta noche hermosa con cada uno de tus hijos e hijas presentes. Bendíceles a todos de manera muy especial, bendíceles a todos por igual, cada uno en medio de sus necesidades, Señor, en medio de las peticiones que tenga, en medio de las cosas, Señor, por las cuales te agradece. A cada uno bendícelo en grande manera, Señor, y ayúdanos para poder someternos a ti, resistir al enemigo y ver cómo el enemigo huirá de nosotros, huyendo, dando gritos despavoridos, escalofriantes, de dolor, de destrucción, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, gracias, Señor, muchas gracias. En tus manos encomendamos a cada uno de tus hijos e hijas y oramos para que tú les sigas fortaleciendo con poder de lo alto. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Muy bien, hermanos amados.